Y bueno, ya vamos a comenzar. Aquí tenemos a Mercedes Fernández, que es trabajadora social de la Asociación Timón, que es una asociación de salud mental, y hoy nos va a hablar pues, de un montón de cosas interesantes sobre salud mental, porque en estos tiempos que corren, lo que hemos vivido con la pandemia, pues la verdad que el que más y el que menos, pues hemos pasado lo nuestro, tenemos ahí nuestras cosillas que si nos paramos a pensar decimos, bueno, salud mental tengo una poquilla, pero la puedo mejorar, puedo tener mejor salud mental, tengo esta cosilla aquí que tengo que trabajarla un poquillo porque no está muy saludable. Entonces todos tenemos, después de toda esta pandemia, un montón de cosas que a lo mejor tenemos ahí atascadas y ni las sabemos. Entonces esta charla pues yo creo que es muy apropiada para estos tiempos que corren y bueno, espero que todos la aprovechemos. Le damos las gracias a Mercedes por su tiempo que nos va a dedicar esta tarde a ilustrarnos sobre la salud mental. Muchas gracias, Mercedes. Un aplauso para ella. Creo que está bien puesto. Vale. Hola, ¿me escucháis bien? Vale. Bueno, en primer lugar quería daros las gracias. Me quito la mascarilla porque hay distancia suficiente y así me veis la cara y las expresiones, que esto se echa mucho de menos, al menos yo. Y bueno, voy a añadir esto porque al hilo de lo que estaba comentando la compañera, creo que es bastante interesante que lo toquemos, ¿vale? Vale. Pues bueno, sin más, me presento, ya me ha presentado ella, pero me llamo Merce. Al final quiero que me conozcáis también porque soy familiar de una persona con problemas de salud mental y creo que es mucho más importante también tener ese punto de vista, aparte de haberme sacado la carrera, que es muy bonita y lo hice por vocación, ¿no? Como digo yo. Sí que es importante que tengamos en cuenta que siempre que hablemos de la primera persona, ¿no? Pues va a ser más fácil también poder comunicarnos con los demás y llegar de una manera más cercana, ¿no? Más humana, que al final en la salud mental, al menos en mi caso, yo sí que lo he echado mucho de menos, ¿no? Entonces, bueno, quería sobre todo recalcar eso, voy a poneros las diapositivas de fondo, pero lo más importante al final es que me escuchéis, que hagáis preguntas, que si tenéis alguna duda durante la charla o lo que sea, levantéis la mano y podamos interactuar un poquito, ¿vale? En la medida de lo posible. Estáis un montón y os doy las gracias porque no me lo esperaba, sinceramente. Normalmente trabajo con muchos grupos y online sí que se conectaba más gente, hasta 200 personas, he llegado a tener el placer de poder hablar, pero sí que es verdad que se echaba mucho de menos tener la gente como cerquita, ¿no? Y eso creo que todos lo compartimos. Y bueno, sin más, que me reitero que muchísimas gracias por estar aquí y que espero que al menos os llevéis algo hoy de mí que antes no teníais, ¿no? Y nada, pues vamos a hablar de salud mental, que es para lo que hemos venido hoy. Bueno, ¿y qué es la salud mental? Yo siempre digo lo mismo, no hace falta, las diapositivas están muy guay, pero os voy a insistir mucho en ese tema, olvidaros de leer porque vamos a hablar, que es lo que quiero que habléis. Yo cuando hablo de salud mental, ¿desde qué punto de vista lo digo? Si lo pensáis de una manera así como muy rápida, normalmente la gente dice, pues estás tranquilo, ¿no? Estás bien, no tienes preocupaciones. Pero creo que tenemos que ir un poquito más allá. Tenemos que aprender a esos puntos realmente importantes que tienen que estar conectados y que intentemos tener el máximo número de esas alternativas o de esas herramientas dentro de nuestra vida, de nuestro proceder, ¿no? Porque cómo gestionemos lo que nos sucede y cómo afrontemos las cosas que nos van llegando, eso sí es tarea nuestra. Yo siempre digo que no podemos controlar el exterior, pero sí que podemos controlar lo que nosotros hacemos con lo que nos llega, que es casi más importante que lo que nos esté sucediendo, ¿no? Y bueno, en primer lugar yo siempre digo que es importante ser disfrutones, disfrutar de la vida, de las pequeñas cosas. Cada uno y cada una lo vaya a hacer a vuestra manera. Habrá quien disfrute haciendo
surf en la playa y otros haciendo ganchillo en su casa, ¿vale? La idea es que encontréis esos pequeños momentos del día a día que realmente os tranquilizan, os hacen estar bien. Esto cuando uno se para y dice, qué bien me hace esto, ¿no? Pues eso es dedicarse tiempo también a uno mismo, es disfrutar de la vida, ver las pequeñas cosas que no le damos importancia y que si nos las quitaran algún día, como pasó por ejemplo con la pandemia, que algo tan sencillo como ir a comprar el pan se convirtió en algo que daba miedo, al principio sobre todo, ya lo llevamos con otra normalidad, ¿no? Pues fijaros qué chiquitito parecía esa acción y qué importante es realmente para todos, ¿vale? La tranquilidad, ya hemos hablado de ella, el manejar los sentimientos, el cómo reaccionamos ante las cosas, cómo nos afectan, cómo dejamos que nos afecten, porque todo eso va a ir siendo, son piedrecillas pequeñillas que al final pues pueden hacer que la montaña se desmorone, ¿vale? Tener una vida saludable, esto todos los que somos ya mayores o medianamente nos lo recomiendan para todo, ¿vale? Cuanto más saludables estemos en general, no fumes, no bebas, haz deporte, come bien, eso afecta positivamente a cualquier enfermedad o a cualquier estado de la salud del cuerpo, ¿vale? La felicidad, esa es otra gran palabra que aquí sí me gustaría pararme un poquito también, porque siempre hablamos de esa felicidad que la gente busca y busca y busca y busca y busca, y mucha gente se pierde por el camino buscándola y no nos damos cuenta de que a lo mejor la tenemos delante, o que esas pequeñas cosas como las que hemos estado hablando antes son lo que realmente nos hacía felices, pero que no valorábamos lo suficiente, o la búsqueda incansable de la felicidad que muchas personas, por mucho que tienen, nunca están contentos, ¿no? Entonces se trata de llegar a ese equilibrio, a esa estabilidad tan importante, que la dejo siempre en último lugar porque creo que al final es la clave. Encontrar la manera de estar lo más estables posible. La vida es, sí, los que no me vean de lejos no lo sé, pero es como un gusano, ¿no? Que va así, haciendo así, serpentea, serpentea, mientras que no tengamos picos muy altos y picos muy bajos constantemente, entra dentro de la normalidad, ¿vale? Eso sí es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Me estoy explicando bien? Sí. Que os veo concentrada. Vale, y nosotros desde nuestra asociación, que llevamos más de 25 años ya, algunos ya los conoceréis, otros no, trabajando en la salud mental y promoviendo precisamente también esa prevención, ¿no? No solamente actuar donde ya hay un problema, sino que evitemos que los problemas crezcan o surjan nuevos, ¿no? También es un trabajo que hacemos nosotros. Y nosotros hablamos desde ese punto de vista de la promoción del bienestar, porque al final lo que se trata es de que nos encontremos bien, o lo mejor posible, ¿vale? Porque es entendible y no voy a ser las personas que van a decir, no, todo paz y amor. No, habrá momentos en la vida en los que lo paséis mal, si se fallece algún familiar, te peleas con tu pareja, con tu hijo, con tu hermana, con fulanico, lo que sea. Cualquier problema obviamente nos puede afectar negativamente. Pero esa promoción, ese intentar seguir hacia adelante sí que es a donde vamos nosotros, ¿no? Otra área que trabajamos mucho es la prevención del trastorno mental. No pasa nada. ¿Y cómo lo hacemos esto? Yo creo que es importante que desde que somos muy pequeñitos, desde nuestros jóvenes, nuestros niños, en la educación, que nosotros a nuestros hijos, a nuestros nietos les enseñemos lo que es encontrarse mal. No hablar de enfermedad o de lo que sea, sino qué es encontrarse mal, qué es encontrarse bien, que aprendan a comunicarlo, a expresarlo, a decirlo, porque muchas veces frases como ¡ay, que no llores! ¡Calla ya, si eso no tiene importancia! Que lo hacemos por cariño, no lo hacemos con mala intención, pero al final estamos enseñando a ese niño o a esa niña que llorar no es bueno y que desahogarse tampoco. Y lo hacemos sin querer. Pero es algo que cuando veáis que es mejor que aprendan a decirlo que no a callarlo, porque al final eso, por mucho que no lo hablemos, eso si crece, crece. Y eso está dentro, ¿vale?
Otra área que trabajamos es el tratamiento y la recuperación, pues mediante nuestros talleres, nuestro día a día, con los usuarios que van a la entidad, con los trabajos que hacemos con los grupos familiares, etcétera. Y otro punto muy importante es, con cosas como hoy, eliminar el estigma, ¿vale? Eso de que deje de dar vergüenza, que yo pueda decir abiertamente, pues que tengo una madre con un trastorno mental grave y que la quiero, la adoro y no me avergüenzo, ¿no? ¿Vale? Eso es lo importante, que los que lo estáis viviendo de cerca podáis decir en voz alta lo que sentís, y que si tenéis un problema de salud mental o un familiar lo tiene, o un amigo, vuestra pareja o lo que sea, no sea dicho con miedo o con miedo al rechazo o lo que sea por parte del resto de la sociedad. ¿Tenéis alguna pregunta? No, ¿no? Bien. ¿Y de dónde vienen esos problemas de salud mental de los que hablo? Los graves, los que ya están diagnosticados o se han cronificado en el tiempo. No vamos a hablar de gravedad, sino de ya cuando hay un problema que ya es latente, que ya sois conscientes de que algo está pasando, ¿no? Pues bueno, yo siempre hablo de que la enfermedad mental o los trastornos mentales vienen o pueden venir desde 3 puntos distintos, ¿no? La genética, que yo diría que es uno de los principales, o la comunidad científica está bastante de acuerdo en ello, que hay un alto factor, el factor genético tiene un alto porcentaje de posibilidad de que si, por ejemplo, mi madre tiene un trastorno, yo en algún momento pueda desarrollar. Pero no tiene por qué ser así. Como siempre digo, alguien tuvo que ser el primero. ¿Quién vino antes, el huevo o la gallina? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces siempre puede haber una primera vez y siempre puede haber un fin para las cosas. No tiene por qué marcarnos nuestra vida que un familiar tenga un trastorno o que yo inicie y ya tenga miedo de que mi descendencia pueda sufrir la misma enfermedad, ¿no? Otra parte, si no más importante que la primera, es el entorno social. ¿Dónde estamos? ¿Cómo nos movemos? ¿Con qué tipo de personas nos estamos relacionando? ¿Dónde he nacido? Imaginaros, ¿es lo mismo ser una mujer en el 2021 aquí que en Afganistán? Ni parecido, ¿verdad? Entonces, ¿creéis que las respuestas que va a tener esa mujer ante sus vivencias van a ser las mismas que sufro yo? No. Pues así con todo. No es lo mismo un niño o una niña que crezca en un barrio marginal con una familia completamente desestructurada que un niño que nazca en una familia normalizada, siempre lo pongo entre comillas porque la normalidad para cada uno es la suya, pero lo que entendemos por normal o medianamente estable, pues no va a ser nunca comparable con un niño de la guerra o con un niño con, yo qué sé, con una familia completamente rota, ¿no? Entonces esos daños no los va a tener igual. Puede que no lo desarrolle nunca, de hecho, ¿eh? También hay personas que han tenido una experiencia de vida muy traumática y que han conseguido tener esa resiliencia, esa capacidad de poder recuperarse y no les ha afectado negativamente. Y otras personas que, sin embargo, tenían una comodidad o una vida más o menos confortable y acaban desarrollando un problema de salud mental. Hablamos siempre de que la salud mental no distingue de raza, no distingue de sexo, no distingue de economía, le puede afectar a todo el mundo. Y por eso siempre digo que es importante que tengamos en cuenta, bueno, esos 3 factores. Cuanto más positivos sean, obviamente, pues menos probabilidad habría. Pero no tiene por qué, no nos van a sacar del bombo, ¿vale? Y os voy a poner un vídeo que no tiene, o sea, tiene audio, pero no hace falta que lo veáis. Eso sí, aquí sí tenéis que estar atentos, ¿vale? No sé si se oirá. Creo que no. No hay audio, ¿verdad? Bueno, da igual, es musiquilla lo que hay de fondo, o sea que si la podemos conectar, pues...
No pasa nada, sí. Tiene más drama con la música, pero... Vale, bueno, ya por lo menos es que sin musiquilla se hace más larguete, la verdad. Bueno, el vídeo, no sé si lo habéis visto bien, porque con la música sí es verdad que te acompaña con el nervio y tal, y qué importante es la música, ¿eh? Y bueno, lo que dice el vídeo en resumen, o lo que se intenta manifestar, es que muchas veces nosotros también entramos en un rol de cuidadores, de sostén, de yo ayudo, yo doy, yo me ofrezco y yo estoy, y nos olvidamos de nosotros. Nos olvidamos de que nosotras y nosotros también necesitamos ayuda, o de que también tenemos problemas, y sobre todo de que nos cansamos. Y cuando estamos cansados, no podemos. Y cuando no podemos, se nos pueden volver los problemas en contra. Eso que a lo mejor estamos haciendo por el bien del otro, como hemos visto en el vídeo, que sí, que él intenta devolverle la felicidad, ¿no?, a esa persona, que llega el pescado oscuro y él lo convierte en luz, y lo convierte en luz, y lo convierte en luz, hasta el momento en el que no puede, ¿no? Porque él necesita luz, porque necesita ayuda, ¿no? Y eso es muy importante que no nos olvidemos. Y sobre todo que veo aquí muchas mujeres, ¿no?, que tendréis hijos, hija, o cuidaréis de personas, que es un rol que normalmente, sin desprestigiar a los hombres en ningún momento, pero un rol que sí que hemos asumido nosotras más, ¿no? Y que muchas veces os olvidáis.
Os olvidáis de que sois personas, de que seguís siendo mujeres, de que seguís siendo hombres, que necesitáis cuidar y que necesitáis arreglar y que necesitáis salir y que necesitáis desconectar y que necesitáis vivir, en resumen. Y eso es muy importante que lo tengáis presente, porque sin eso, al final, os perdéis por el camino. La salud mental se queda ahí arrumbadilla y no la encontramos, ¿vale? Y ahí es cuando vemos que no levantamos cabeza o que llevamos años y pasan los días y seguimos en el mismo punto y como que ya la monotonía se convierte en vida y en muchos casos se hace difícil, ¿vale? No quiere decir que os pasa a todos ni a todas, pero en muchos casos se hace muy complicado esa dinámica. Y bueno, ¿cómo podemos nosotros mejorar nuestra salud mental? Porque esto es un trabajo que tenéis que hacer todo independientemente de que tengáis un trastorno o no, o de que tengáis un problema de salud mental grave o no. Porque ahí es cuando vamos a evitar las cosas, ahí es cuando vamos a aprender a verlo de otra manera, evitando ese tipo de actitudes o de acciones que sin querer, por no hacerlas o por dejarlas abandonadas, luego van a repercutir negativamente, ¿vale? La primera, mantener una actitud positiva. Esto es muy importante y esto se aprende. Esto no vaya a despertar un día diciendo, hoy, de aquí en adelante voy a ser positiva todos los días de mi vida. No. Esto se aprende y es un aprendizaje continuo y cuesta trabajo. Mucho, de hecho. Parece una tontería. Mr. Wonderful de este y otras marcas nos lo han vendido como algo sencillísimo y es muy difícil. Es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo, ¿vale? ¿Y a qué me refiero yo sobre todo con ese mantener una actitud positiva? Cosas malas van a pasar y nos van a pasar a todos, antes o después, tardarán menos, tardarán más, pasarán menos, pasarán más, pero pasan, porque la vida también consiste en eso. Y ahí es cuando es importante el verle el lado positivo a las cosas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo como muy que os habrá pasado a todos alguna vez. Cuando más trabajo tenéis o cuando más lío tenéis, se os rompe el coche, os quedáis tirados, y ahora qué, y no sé qué, y os amargáis. Hay gente que se lo toma bien, a mí me pasó el otro día y dije, bueno, pues habrá que cambiarle la bomba. ¿Qué hago? ¿Me pongo a llorar y me tiro una semana llorando porque me tengo que gastar un dinero que no tenía previsto o porque ahora se me ha roto el vehículo y ahora tengo que contar con familiares y molestar, que tampoco nos gusta molestar? Pues no pasa nada, ¿vale? Entonces, en ese momento, cuando nos pasan esas cosas, os he puesto un ejemplo muy tonto y ahora lo cada uno a vuestra vida, lo importante que es que en ese momento lo veáis de otra manera. Que sí, que os va a jorobar, totalmente, a mí también me jorobó. Pero mi reacción fue diferente y eso lo he aprendido. Que dije, ¿qué gano? ¿Qué gano realmente llevándome el disgusto del día? ¿Ponerme peor? ¿Se va a arreglar la furgoneta? ¿Porque me cabree más? ¿Porque llore más? ¿Porque maldiga más? No. Entonces, pues voy a mantenerme en una posición más tranquila, más relajada, que se lo lleven al depósito y ya veremos lo que hacemos, ¿vale? Pues un ejemplo en esa línea, que esas cosas que os vienen, intentemos verlo desde el punto de vista más positivo posible. Otra es practicar la gratitud. Esto es muy importante porque en la línea de lo que estábamos diciendo antes, sobre todo yo lo noto y lo notaréis vosotras también. Yo tengo 29 años nada más, pero ya sí que veo la diferencia, por ejemplo, con gente mucho más joven, ¿no? O con 15 años, con 14, que viven mucho más rápido, que están inmersos en una vorágine de redes sociales, de internet, que todo está muy marcado, que todo está como debería de ser. Tengo que ser la más guapa, la mejor, la que más seguidores tiene, la que más comentarios, la que más interacciones, etcétera, etcétera. Y las exigencias van aumentando. Queremos que con 24 años nos comparamos con María Pombo, que es una famosa de internet, y decimos, jolines, es que con 25 años esta mujer tiene un chalet en Madrid pagado, un hijo, piscina, viaja donde quiere
y le sobra dinero del que no sabemos ni cuánto tiene. Y nos frustramos. Y no damos gracias a las cosas que realmente tenemos y que son buenas. Eso es importante, porque si luego nos damos la vuelta y nos comparamos con otros, quizás ahí sí que empecemos a valorar lo realmente bueno que tenemos, porque todos y todas los que estáis aquí tenéis cosas buenas. Aunque en el día a día pasen de largo, si os sentáis esta noche en vuestra casa y os paráis a pensar en todo lo bueno que tenéis, os aseguro que tendréis muchísimas cosas. Y si no caéis, preguntadle a alguien de fuera, que os diga cuál es lo bueno que tenéis. Y da gracias por eso, que es muy importante, ¿vale? Cuidar nuestra salud física, eso ya lo hemos nombrado antes, que es muy importante. Cuerpo sano, mente sana, ¿vale? Pero sin mente sana no hay cuerpo sano. Eso también es muy importante que lo tengáis en cuenta. Que mucha gente se cuida mucho por fuera, pero de aquí dentro se queda pendiente, ¿vale? Estar físicamente activo. ¿Esto qué quiere decir? Cuanto menos metas nos pongamos, cuanto menos hagamos, cuanto menos nos movamos, peor. Hay que salir, hay que andar, hay que hacer en la medida de lo que cada uno puede. No os voy a pedir a los que os tenéis una movilidad reducida que corráis una maratón, yo tampoco puedo, ¿eh? No se trata de eso, se trata de mantenerse lo más activo posible, de estar en la calle, de salir, de sentir el aire fresco en la cara, que también es muy importante. En los 2 años de pandemia a muchas personas les da pánico volver a salir a la calle de manera normalizada. Y hay que salir, porque algún día nos vamos a morir y lo mismo nos arrepentimos de no haber salido tanto. Quien dice salir no digo de fiesta, digo de disfrutar, de ir y entrar y moverse, ¿vale? Otro, creo que si no es de los más importantes, dormir. ¿Cuántas personas dormís mal aquí? Levantadme las manos. Un montón. Yo las levanto también porque duermo fatal. No sabemos lo malo que es. Dormir es importantísimo. Tener rutinas, tener unas horas de sueño establecidas, descansar. Habrá gente que necesite 10 horas de sueño, otros 5. Eso cada cuerpo un templo, pero sí que es importante que aprendamos a reconocer si estamos o no durmiendo bien. Y que no dormir bien puede suponer un problema en el futuro. Yo lo digo por experiencia propia. Porque la cabeza peta, como digo yo. Hay un momento en el que el tarro ya dice hasta aquí y eso sale por algún lado. Hay gente que tiene ansiedad, hay gente que la frustración y el malestar lo paga con los que tiene al lado. Y muchas veces ese tipo de actitudes. ¿Tenéis alguna pregunta por ahí? ¿Que estáis un poco inquieta? Ah, bueno, es por teléfono. TMG es trastorno mental grave, ¿vale? El no dormir afecta a nuestra salud mental y afecta, por consiguiente, a que en algún momento podamos desarrollar algún tipo de trastorno por esas faltas de sueño. Los más normales, ansiedad, ¿vale? Los que no dormimos bien, hay un momento en el que nuestro cuerpo necesita descansar porque el cuerpo es sabio y es lo que os decía, al final sale por alguna parte. Hay gente que dice, uy, es que me duele el pecho, no respiro bien. Normalmente ansiedad. Es que no descanso adecuadamente, me desvelo mucho por la noche, no sé qué, ansiedad. ¿Vale? Es el más común, es uno de los trastornos mentales más comunes. No quiere decir, porque el nombre de trastorno da como mucho miedo, ¿vale? Pero es que es completamente normal. Es que yo el otro día hice una encuesta y 9 de cada 10 de los que estaban en la sala había tenido ansiedad, tenía o iba a tener, daban por hecho que iban a tenerla. Y de ahí vienen de todas esas exigencias que tenemos con nosotros, con nuestros hijos, con nuestros vecinos. Eso viene de la mano.
Yo muchas veces digo que seríamos más felices si bajáramos las expectativas. Sobre todo con respecto a los demás, que son es peor todavía. Alimentarse saludablemente. Igual, esto lo hemos comentado antes, no vamos a incidir mucho más. Cuanto mejor nos cuidemos, pues supuestamente mejor vamos a tener nuestra salud mental, ¿vale? Conectarse con los demás. Este es otro de los puntos muy importantes y creo que en la pandemia nos hemos dado cuenta absolutamente todo el mundo de este punto. La necesidad real que tenemos el ser humano de socializar, de vernos, de tocarnos. Yo no os conozco y os quiero ver la cara, os lo prometo. Y si yo llevara mascarilla también estaríais diciendo, ¿cómo será? ¿Por qué así? Porque lo echamos de menos. ¿O no? ¿Quién no echa de menos encontrarse con alguien y darse un abrazo sin pensar? Y ahora es como, ¿no? Yo no la llevo en cuenta nunca. Andáis obligatorio en la farmacia, en las tiendas, andáis obligatorio, pero en la calle me retiro de todo. Para respirar mejor. Todavía para ya estar solo. Ahora, la mascarilla fue. Yo estoy vacunada, ¿para qué puñemas no nos vacunan? Bueno, si estáis vacunados también nos podemos contagiar, ¿eh? Eso sí es importante. Pero bueno, lo que yo me refería a esa necesidad que tiene el ser humano, no de no llevar mascarilla, no era ya el hecho ese. El hecho es de que nos echamos de menos, de que cuando estuvimos encerrados 3 meses, tenemos unas ganas de ver a nuestra familia, de ver a nuestros amigos, de ir a comprar sin miedo. Eso es así. Y por eso muchas... Ahí está. ¿Cuántos de vosotros no tenían ni papá jota idea de lo que era una videollamada? Es que escucho gente hablando, si tenéis alguna dudilla es que se escucha un montón. Entonces, si tenéis alguna duda, yo de verdad que podéis hablar como está haciendo ella, que no hay problema, ¿vale? Estaba diciendo la compañera que... Uy, perdona. Que precisamente, bueno... Se me ha ido, repítelo por favor, que te escuche. Eso, la videollamada, ahí como estoy con el embarazo, perdonadme. Las videollamadas, ¿cuántas personas que estáis aquí habéis hecho una videollamada en pandemia? Todas. ¿Y eso por qué era? ¿Porque os gustan más las tecnologías de un día para otro? ¿Los que no lo habíais hecho nunca? No. Porque hay una necesidad de volver a conectarnos con los que queremos. Verles la cara, escucharles la voz, sentirlos más cerquita. Y eso es muy importante, eso sigue siendo muy importante y la pandemia lo que ha hecho es sacarlo a la luz, que era algo que tampoco le dábamos la suficiente importancia porque lo teníamos muy a mano y muy normalizado, que cuando me apetezca voy, cuando eso ya quedamos, y ahí nos dimos cuenta de a quién echábamos de menos de verdad, quién nos importaba de verdad, a quién le importábamos de verdad. Efectivamente, al núcleo fuerte que es hijos, nietos y algún amigo. Que yo siempre digo, hay que ver que tengo 700 amigos en Facebook y me llaman solo 5, ¿no? ¿Y cuántos amigos tengo? Fijaros, ¿no? Pues ahí, la pandemia, gracias a la pandemia también, que trajo cosas buenas y cosas malas, nos dimos cuenta también y le pusimos valor a las personas. Y nos pusimos valor a nosotros mismos, que eso también es muy importante. Que ahí venía, todo tiene relación, al final si os dais cuenta, ese agradecer que están tus hijos, que están tus nietos, que se preocupan, que te quieren, ¿no? Ese amigo que no te suelta, o ese sitio al que puedes acudir. Eso, ya por eso ya tenemos que estar contentos, ¿no? Otro punto importante es desarrollar un significado y propósito en la vida. Yo siempre digo que igual de importante es no tener unas expectativas muy altas, tampoco es tenerlas bajas. Porque si nos movemos siempre en el conformismo, no avanzamos, ¿no? Pero sí que es importante que tengamos una meta, que digamos, pues esto es lo que yo quiero y voy a luchar. Y voy a intentar llegar hasta ahí. Y que nuestras acciones, nuestra vida, se vaya moviendo poquito a poco en llegar a ese punto, ¿no? De mejoría o de lo que sea. Cada uno lo tenéis que buscar dentro de vosotros, que eso jamás os lo diré yo.
lo que es el propósito de cada uno, eso es muy personal. Desarrollar habilidades para afrontar problemas. Esta también es muy importante y es de lo que hemos estado hablando casi todo el rato, de la importancia de saber y tener las herramientas suficientes para gestionar, para aprender, para afrontar, ¿vale? Y esto también se aprende. Y esto también es muy largo, pero se puede. Yo no era la misma hija con una madre con un problema que ahora. O sea, un día dije, pues si tengo este problema en mi vida, voy a aprender a gestionarlo. Y 10 años después lo afronto, lo digo y lo vivo de otra manera. Lo vivo de una manera mucho más positiva. Me ha permitido estar aquí con vosotras hoy, con vosotros, que es muy importante, que antes ni se me hubiera pasado por la cabeza, quizá. Pues eso es a lo que yo me refiero. A todas esas cosas, todas esas herramientas, todas esas habilidades que cada uno elegirá las que le vienen mejor, pero que son importantes que las veamos y las pongamos en práctica día a día, ¿eh? Prestar atención a lo que está sucediendo en este momento puede ser difícil. Esto lo voy a leer literal. Generalmente pasamos más tiempo pensando en lo que vendrá en el futuro o insistimos pensando en cosas del pasado que no podemos cambiar. Podemos perdernos la oportunidad de experimentar el presente. Esto es muy importante, porque hay gente que vive todavía, por ejemplo, con un problema que le pasó hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años, o X, llamadle como queráis. Eso no puede ser, no debería ser, porque los problemas, cuando duran tanto tiempo y los arrastramos desde hace tantos años, quiere decir que se nos han enquistado, que lo hemos cronificado. Que un problema que a lo mejor podía haber sido, sí, importante, preocupante, me ocupo y sigo de adelante. No sigo arrastrando la mochila porque cada vez pesa más. Porque a esa mochila que llevo arrastrando desde hace 20 años le estoy sumando otras piedras nuevas. Y no estoy aprendiendo a disfrutar de lo de ahora. O la gente que vive con miedo sobre lo que va a pasar dentro de un mes, o dentro de un año, o de que, que me voy a morir algún día. ¡Qué angustia! No viviríamos, ¿no? Y no sé cómo, vamos bien de tiempo, todavía queda un ratillo, como hemos empezado tarde. Por ir más rapidillo. Bueno. Yo quería, aunque no me voy a meter en profundidad porque me pidieron que habláramos más de estas cosas, no de la enfermedad mental en sí. Sí que no me quería ir porque obviamente trabajo donde trabajo y creo que es importante que sepáis un poquito, identificar, no ya el diagnóstico, que aquí no venimos nadie a diagnosticar nada, sino cuáles son ciertas características o ciertos rasgos que pueden tener algunas personas con algún trastorno mental grave, para que sobre todo aprendamos a identificar si alguna de las personas que tenemos cerca o nosotros mismos tenemos algún tipo de problema o podríamos tenerlo, ¿vale? Pero esto siempre digo que lo tiene que diagnosticar un médico adecuadamente. Yo como trabajadora social tampoco diagnostico, ¿vale? Y los que estamos aquí, pues tampoco, porque a no ser que haya algún psiquiatra en la sala, evitemos aventurarnos, ¿vale? ¿Y cuáles son los problemas de salud mental más típicos, o los que más os van a sonar o os vais a encontrar, etcétera? Pues tenemos la esquizofrenia, ¿vale? Antes de nada quería decir que, bueno, que no hay esto no es como cuando te sacas sangre y te dicen, pues tiene usted anemia, ¿vale? O tiene usted diabetes tipo A, tal y pascual, o tiene usted una rotura de ligamento estéreo, no sé qué. No se diagnostica con una prueba, no hay un análisis de sangre que nos diga, pues tiene usted las plaquetas altas, bajas, tiene los leucocitos altos, no sé qué, sino que esto es un trabajo en el que el diagnóstico por eso tiene que venir de la mano de un profesional y que en muchas ocasiones también pueden equivocarse, ¿vale? Que a veces algunas personas nos decían, es que a mi hijo, a mi hija o a mi madre, lo que sea, le han diagnosticado 3 cosas distintas porque no es fácil, ¿vale? No quiere decir que el profesional sea malo, sino que como os vayáis dando cuenta un poco, también hay muchas características muy parecidas en algunas, pues a veces puede dar a error,
¿vale? O se pueden mezclar incluso. Por eso es importante que aprendamos más a ver a las personas y las necesidades que tienen, independientemente del diagnóstico que tengan. Porque os aseguro que yo conozco muchas personas con bipolaridad o con esquizofrenia y no se parecen ninguna, ¿eh? Cada una tiene su personalidad, su experiencia de vida, su estatus, su economía, su apoyo, ¿vale? Entonces no le va a afectar del mismo modo la enfermedad que a la otra. Sí tendrán similitudes, pero obviamente no son iguales. Y bueno, en la esquizofrenia, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué cosillas son señales de alarma? Delirio, ideas o creencias falsas que no se basan en la realidad y se mantienen con convicción. Un ejemplo, si yo ahora os digo y me veis que estoy nerviosa, que estoy agitada y que estoy viendo la pared llena de cucarachas y las veo, y tú me dices, Merce, no hay cucarachas, y tú me ves que yo te estoy diciendo que sí, que están ahí, que las veo, que las huelo incluso, que huele a insecticida, y tú sabes que a lo mejor no es así. Ahí es importante que en vez de regañar, gritar o intentar que esa persona razone en 3 segundos, que no es posible, aceptemos que en ese momento realmente lo está viendo, porque en su cabeza está, ¿vale? Y eso sí que es muy importante, porque cuesta mucho trabajo en el momento de crisis, como digo yo, o de alucinación o de delirio, decirle que eso que están escuchando no es real, que eso que están viendo no es real, y muchos sufren por eso y lo que hacen es que al final no nos lo dicen. Y sí que es importante que vean que nos lo pueden contar y que nos lo pueden decir y que nosotros en ese momento los vamos a ayudar. Pues yo qué sé, si ya la persona sabe que tiene la enfermedad, ¿no? Pues decirle, a mí una usuaria, por ejemplo, muchas veces viene y me dice, Merce, es que estoy escuchando las voces. Digo, bueno, no te preocupes, que vamos a dar un paseo, vamos a salir a la calle. Intento distraerla, ¿no? Sacarla del contexto en el que está. Si yo estoy viendo cucaracha en esa pared, no me digáis, no, sacarme a la puerta. Y cuando ya esté tranquila, ya desde ahí, desde la tranquilidad, a lo mejor sí puedo entender que en ese momento lo que yo estaba viendo, pues no se ajustaba del todo a la realidad, ¿vale? Pero en el momento de nervios, imaginaos cuando estáis muy, muy cabreados. ¿A qué a veces no escucháis? Pues imaginaos lo que tiene que ser cuando hay algo en tu cabeza que te está golpeando y te está diciendo que eso está pasando, que eso está pasando, que eso está pasando. Es muy difícil en el momento de repiqueteo escuchar algo más que lo que tienes aquí. Por eso es importante que alejemos esa situación conflictiva o de nervios y lo ubiquemos en otra parte, ¿vale? Alucinaciones, como he dicho, pueden oler, saborear, oír, sentir, cosas que a lo mejor no son reales, ¿vale? Lenguaje y comportamiento desorganizado, aislamiento social. El aislamiento social es uno de los puntos más comunes de todas las enfermedades mentales. Al final la gente tiende a ese aislamiento por ese rechazo, por ese no saber qué hacer, por ese miedo al que dirán. Otro de los tips puede ser el descuido en el aseo personal, que veis que esa persona pues deja de ducharse, etcétera, etcétera, pero bueno, no quiere decir que uno de estos ya signifique que tengamos esquizofrenia, ¿vale? No, tiene que ser un conjunto y arrastrado en el tiempo, que veamos que esto es como algo constante, ¿vale? Dificultad para mantener la atención y disminución de la fluidez y del pensamiento. Que veamos pues, que en una conversación esa persona se va de un tema a otro muy rápido, que no nos escucha, o que, yo qué sé, frases como voy a coger el móvil porque llueve y la carne se ha quemado. No tiene mucho sentido la estructura de la frase, ¿no? Pues un poco en esa línea. Ansiedad, el trastorno mental del siglo XXI. Algunos lo consideran más grave, otros menos grave. Lo que sí es verdad que está afectando a la mayoría de la población mundial. Mundial, ¿vale? Todavía no está considerado uno de los trastornos mentales graves, o son uno de los trastornos mentales más graves, porque sí que es verdad que tiene como un mayor número de recuperación, por ejemplo, ¿vale?
pero sí que es el síntoma común de la mayoría de la población. Es que ¿quién no ha tenido ansiedad ante un proceso selectivo, ante una entrevista de trabajo, cuando hemos perdido el empleo, cuando llega la pandemia y no sabemos qué hacer, la incertidumbre, el desconocimiento? ¿Habéis tenido ansiedad alguna vez? Sí, ¿no? Pues es completamente normal que pase, porque es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo. Es ese aviso que os estaba comentando yo antes, de cuando vamos arrastrando muchas cosas, y lo más característico, o lo que más suele la gente decirme, es esa losa aquí en el pecho que te oprime, ¿no? ¿Lo habréis sentido alguna vez? Esa falta de aire, sin haber corrido, sin haber subido una escalera, o estoy sentada y me falta, ¿no? Pues eso es muy importante que aprendamos a identificarlo. Y la respiración, por ejemplo, es muy importante y sirve de mucho en este sentido. En YouTube, los que estéis ya más duchos, y si no, vaya a la formación de TICS, que he dicho, aproveche, vaya a esa formación de nuevas tecnologías, que oye, en YouTube vais a encontrar un montón de vídeos en los que os enseñan a respirar. ¿A respirar qué quiere decir? No lo que hacemos automáticamente porque estamos vivos. Una respiración relajante que os va a ayudar a conciliar el sueño, a bajar en los niveles de estrés, a afrontar situaciones complicadas de otra manera. Y al final se trata de contar, ¿vale? Si os queréis poner algún vídeo en YouTube, que no hace falta que os pongan, no meditación, sino respiración, que a lo mejor tenéis que sostener el aire 8 segundos, soltarlo 5, pues un poco así. No me acuerdo ahora mismo de las pautas porque yo pongo el vídeo también. Y son a lo mejor 5 minutos al día. No me vale lo de no tengo tiempo, no me sirve. Le quitamos 5 minutillos a la novela, como le digo a mi abuela, y a respirar. Que ya veréis que con el tiempo se agradece, ¿vale? ¿Y cómo notamos que tenemos ansiedad? ¿Cómo la podemos identificar? Tener sentimientos de apresión y miedos prolongados, esa angustia de ay, ¿qué va a pasar? Y esto y lo otro, easy. Eso easy, ¿vale? Preocupaciones excesivas y desproporcionadas por situaciones reales y cotidianas de la vida. Irritabilidad, fatiga, cansancio, inquietud, impaciencia, dificultad para concentrarse, dolores musculares, espalda, pecho, brazos, cuello, ¿vale? Pues si no tiene usted ninguna patología física, lo mismo tiene ansiedad. Claro. Y otra es dificultad a la hora de conciliar el sueño, que es lo que os he comentado. Tanto a la hora de dormirnos, como despertarnos a mitad de la noche, o tener muchas interrupciones en el sueño. Todo eso puede ser un síntoma, de que estemos teniendo un momento de ansiedad, ¿vale? Otra, que esta es también como la más normalizada de todas, la depresión. ¿Cuántos y cuántas conocéis a alguien que tenga depresión, haya tenido? Muchos, ¿no? Vamos a levantar la mano. ¿Cuántas personas conocéis o habéis conocido, vecinos, familiares, vosotros mismos? Seguro que hay más, La mitad por lo menos levanta la mano, ¿verdad? Porque es una enfermedad bastante común. Porque creo que es el 80% de la población mundial en algún momento ha tenido una fase depresiva. Hay gente que la... Claro, que no sabes lo que hacer. Pues en ese momento respira. Es que no la escucho bien. No hay ningún micro ni nada así para que... No, ¿vale? Bueno, vamos a hacer, es que no te escucho bien, corazón. Estás muy lejos. Creo que ha dicho un poco que a veces no sabemos qué hacer, ¿no? Que entramos en esa desesperación de qué hago y no puedo, ¿no? ¿Era más o menos eso?
más o menos. Y ahí es importante que nos tranquilicemos un poquito y que pidamos ayuda, ¿vale? Si estamos en un momento de angustia, de desesperación, de ese no puedo, porque no quiere decir, mira, en la depresión, una de las cosas que más recurrentes se escuchan cuando una persona está en un momento así es: venga, ánimo, que tú puedes. ¿Y por qué no lo haces? Si tampoco es para tanto. Es que realmente la persona, y meterlo en la cabeza, no puede. No es que no quiera, no es que no lo sepa, no es que no sea consciente, es que no puede. Es como el que se parte las dos piernas y tú le dices que corra, que corra, que corra. Si puedes correr, si tienes piernas ya, pero no le funciona. ¿Vale? Y cuando uno no puede, no puede. Entonces, ¿qué hacemos? Echarle más... que sí que puedes. Oye, pues no. Pues lo que voy a hacer es que en vez de decirte que sí, es cogerte de la mano y decirte: si no puedes tú, yo sí puedo, te voy a ayudar hoy. Hoy te ayudo yo. Para que mañana lo mismo puedas. Que a lo mejor tarda muchas mañanas en poder. No sabemos cuántas. Pero lo importante es eso. También darle valor a la persona y al sufrimiento que está teniendo. Porque nadie se levanta un día y dice: no tengo ganas de vivir. Pues hoy me voy a levantar con depresión. No. Eso no se elige, ¿vale? Nadie quiere estar así. Y eso es importante que lo entendamos. A mí en su momento me costó mucho trabajo, porque yo también he utilizado frases de ese tipo, ¿eh? Porque como hija era muy difícil entender por qué tu madre no responde a ciertas cosas, ¿no? O por qué tu hijo, por qué tu hermana, por qué no sé quién. Y es difícil entenderlo desde fuera, es difícil en algunos momentos. Pero cuando entendí que realmente no se podía, ahí fue mucho más fácil. Porque yo no obligaría a una persona en silla de ruedas a correr. A que no se os pasaría por la cabeza. No lo castigaría de esa forma, ¿no? Diciéndole que sí, que tiene piernas, que corra. Pues un poco lo mismo, ¿vale? Se trata de acompañar. Eso es lo que nosotros podemos hacer por los demás. Acompañarles. ¿Vale? Y bueno, esto voy a pasar porque... Dime. Es que no las... que a veces escucha... Vale. ¿Vives sola? Bueno, luego si quieres lo hablamos, ¿vale? Luego si quieres lo hablamos tú y yo, ¿vale? ¿Escuchas cosas en la casa? Bueno, eso puede ser por muchas cosas también, porque mira, a mí me pasaba, por ejemplo, para que te lo lleves un poco a tu terreno. Yo de pequeña me daba mucho... Claro, mira, yo de pequeña entraron 5 veces a robar a mi casa, ¿no? 5. Yo me traumaticé. ¿Por qué? Me daba pánico. Yo escuchaba un sonido, escuchaba un quejido así de la madera y decía: ¡puf! Han entrado. Y era en mi cabeza porque tenía un miedo generalizado a que volvieran a entrar realmente y que me hicieran algo. Ya había como un motivo, ya había habido algún suceso, ya había habido algo ahí detrás que bueno, que hacía que teniendo 25 años, es que hace poco se me quitó el miedo, no os creáis que todavía me da de vez en cuando. Y es difícil porque te han pasado cosas y obviamente eso está aquí. Y eso es normal, ¿vale? Lo que no es normal es que lo arrastremos o que ya escuchemos cosas de más, que sean muy, muy recurrentes, que ya escuchemos voces claras, cosas así, pues es más... eso sí es más a tener en cuenta. Pero si es que tienes fobia que entren a tu casa, por ejemplo, y ves un reflejo y te crees que es alguien, pues bueno, yo sí iría al psicólogo para tratar ese miedo que me está angustiando, la verdad, porque es una forma bastante angustiosa de vivir en tu propia casa, y así lo entendí yo en su momento. Entonces mi consejo es ese, que vayas a terapia y que te ayuden con esos miedos, que la mayoría de las veces pues son infundados, ¿no? Realmente
De 9 veces que tengan miedo, casi siempre las 9 no hay nadie. Alguna vez, pues yo qué sé, no sé si te habrá pasado, pero normalmente no hay nadie, ¿vale? Otro de los trastornos más importantes, el trastorno de bipolaridad. Esto también lo habréis escuchado muchas veces, la gente lo usa también como insulto, o este es bipolar, y lo dicen así como lo lanzo a la ligera, y realmente la gente no sabe hasta qué punto esa ambivalencia entre el lado, como digo yo, o como se refleja en la foto, entre esa oscuridad y esa luz que muchas personas con trastorno bipolar sienten. Y la bipolaridad al final, ¿qué es? Una persona que se mueve entre un pico muy alto de alegría, muy alegre, muy alegre, muy alegre, muy alegre, o como dirían en la fase maníaca, y una fase muy aguda de depresión, ¿vale? Son picos, o estamos aquí abajo y de buena primera me voy hacia arriba, pero no quiere decir que eso suceda en el mismo día, eso sí hay que tenerlo claro, porque muchas personas me dicen, pues que yo conozco y de un día a las 10 de la mañana está eufórica y a las 3 está depresiva, no se ajusta, esos tiempos no se ajustan a la bipolaridad, ¿vale? Son más extensos en el tiempo, normalmente, depende de la persona, va a tener más semanas o meses de fase depresiva o de euforia. Hay gente que a lo mejor se tira 8 meses con euforia y 4 con depresión a lo largo del año, o del revés, o que son 50-50, ¿vale? Pero no son tan cambiantes en el día a día. Eso se ajustaría a otro tipo de trastorno, ¿vale? ¿Y cómo podemos identificarlo? Sobre todo por lo que he dicho. Pico alto, muy alto de alegría y pico muy alto de tristeza o depresión. Dificultad para controlar el estado de ánimo. Alto grado de nerviosismo, alteración o ansiedad. Hablar muy rápido de cosas muy distintas. Esto es la fase maníaca, ¿vale? Inquietud, irritabilidad y sensibilidad patológica. Problemas para poder relajarse, sentimiento de preocupación y vacío existencial, pérdida de capacidad de retención y memoria. Muchas veces se olvidan de las cosas que han hecho, que han dicho durante alguna de las fases, ¿vale? No quiere decir que estén mintiendo y que no se acuerden, sino que realmente su memoria como si se borrara, ¿no? Apatía generalizada y dificultad para conciliar el sueño. Aquí volvemos a encontrar el sueño, fijaros. Es la tercera vez que lo nombro en algún trastorno, ¿vale? Por eso es muy, muy importante cuando conozcáis a alguien que esté pasando un mal momento, preguntarle cómo duerme, ¿vale? Yo siempre en la asociación, cuando estoy trabajando y viene a lo mejor algún familiar o algún usuario, le pregunto siempre lo mismo, ¿cómo estás durmiendo? Porque es muy importante que vayamos teniendo cuidadillos en esos patrones, si los estamos cambiando, si no, por qué lo estamos cambiando, si hay un motivo, ¿vale? Y bueno, quería así cerrar esta parte, diciendo que, bueno, que al final lo importante, nosotros en la asociación tenemos un programa de deporte inclusivo. Yo soy, por ejemplo, ahora no puedo jugar, pero soy facilitadora de rugby, ¿vale? Ya veis que soy grande, pues se me da bien ese deporte. Y bueno, la cosa es que ahí nos dimos cuenta de que cuando nos olvidamos de la etiqueta, nos olvidábamos del estigma, nos olvidábamos del diagnóstico y nos olvidábamos de la enfermedad y veíamos personas, la gente evolucionaba muchísimo. Y no solo en la enfermedad mental, porque en el equipo en el que juego, el que hemos formado, hay personas con todas las discapacidades. Hay personas con problemas de salud mental, hay personas con síndrome de Down, con Asperger, con autismo, con... yo qué sé, hay más, pero que no me acuerdo, porque no me preocupa. Y al final lo que vemos son personas. Porque seguro que tenéis algún amigo que no tiene ningún diagnóstico, pero no le gusta que le gasten broma, a otro que sí. Hay gente que odia el pescado y cuando va a tu casa no le pones un caldo de rape, ¿no? Pues un poco, esos ejemplos son un poco tontos, pero es en esa línea, ¿vale? Al final se trata de ver personas.
de ver las necesidades de cada uno y olvidarnos un poquito de esa etiqueta y esa carga que llevan detrás, que se la imponemos muchas veces la propia sociedad. Porque todas las personas somos iguales y a la vez somos diferentes. Porque tenemos distintos gustos, pensamientos, cuerpos. Y un problema de salud mental no debería ser lo que nos identificara, ¿vale? Ni eso, ni tener otro tipo de enfermedad. Yo no conozco a ningún diabético que me lo hayan presentado y me haya dicho: hola, me llamo Antonio y tengo diabetes. ¿Por qué a las personas de salud mental a veces se les exige que digan la enfermedad que tienen? Eso pasa. Nosotros hacemos grupos y sobre todo con la gente nueva que viene ya con un diagnóstico. Yo le pregunto: ¿cómo te llamas? Hola, soy Paco, soy bipolar. Y yo: ¿y a mí qué? ¿Qué te gusta cenar? ¿No? Porque al final lo que me interesa es conocer a la persona. Y me interesa ver de dónde viene y por qué ha venido y por qué está aquí, sobre todo, ¿no? Y ahí es como, con lo que he dicho antes, el cómo nosotros tratemos a los demás solo depende de nosotros mismos. Eso sí lo podemos controlar. Cómo yo la trato a ella, a él. Eso sí es responsabilidad mía. Eso no es culpa de nadie, ni es culpa de la enfermedad que tenga el de otro, ni es culpa de lo que haya hecho el vecino. No, eso lo controlo yo. Y ahí no valen excusas. Eso lo controlamos nosotros. Tratar a las personas, que esta frase os la habrán dicho un millón de veces, tratar a los demás como os gustaría que os tratasen a vosotros. Ese es el secreto para tener una convivencia feliz con todo el mundo. Trátame como me gustaría que me trataran, con respeto, con dignidad, con educación, ¿no? Un poco en esa línea. ¿Cómo vais? ¿Os está gustando? ¿Tenéis dudas? ¿Me explico bien? ¿Regular? ¿Mal? ¿Acepto críticas? Por favor. Lo que queráis. Puedo seguir hablando porque se me va de las manos y hablo un montón. Tenía aquí más diapositivas. Si queréis cerramos con esta porque es muy tarde y si os ha gustado y queréis repetir, mientras que mi hija Valentina siga en la barriga, puedo volver, ¿vale? Así que no habría problema, porque no nos ha dado tiempo a hablar de la prevención del suicidio y sí que es importante, aunque sea, os voy a dar una pincelada y os vais 5 minutos dejarme y me despido, ¿vale? Sí es importante que esta diapositiva la suelo poner en todas y cada una de las presentaciones, charlas o lo que sea que haga en el mundo. Mientras que yo hable, me acompañarán. Es los recursos de los que disponemos, ¿vale? Y que ojalá, y lo digo como crítica social, constructiva, administrativa y de todos los niveles, funcione como un círculo real, ¿vale? Que realmente todo se conectara y todo tuviera esa fluidez que se ve en la imagen de que es una rueda que gira y que tiene conexión y que si una falla, las demás fallan también, ¿vale? ¿Y a dónde podéis acudir cuando tenéis un problema? A servicios sociales, ¿vale? O a salud mental. En Berja, por ejemplo, sería servicios sociales, porque salud mental la tendría ahí en Ejido Norte, si no me equivoco, ¿vale? Pero sí vuestros médicos de atención primaria, ¿vale? Al médico de cabecera que vais siempre, si tenéis un problema, si habéis identificado el problema en alguno de vuestros familiares, hablarlo, decirlo. Están ahí para eso. Es su trabajo, ¿vale? Es parte de su trabajo. Y si no escucha ese, se lo decía a otro, porque hay de todo en la viña del Señor. Con perdón. Y no entro a críticas, pero es verdad que nos podemos encontrar de todo en todos lados, ¿vale? En los centros de servicios sociales, también es su trabajo ayudaros, asesoraros, informaros. Si ellos no pueden llegar a lo que necesitáis, que os deriven, ¿vale? Esa palabra es muy importante, derivación. Si usted no puede, si yo no sé, si ahora me preguntáis algo que no tengo ni idea y es de medicina, pues la derivo a la profesional correspondiente. Ese es mi trabajo también. La Red Salud Mental España, en caso de enfermedades mentales, trastornos, etc. Y
asociaciones como la nuestra, ¿vale? Hay de todo, hoy en día hay asociaciones de casi todas las discapacidades, de 1000 cosas. Si tenéis problemas de salud mental, no dudéis de verdad en llamarnos. Voy a poner así aquí la página un poco, pero de todas maneras, el Timón, si buscáis el Timón Salud Mental en Google, en cualquier móvil, os va a aparecer la búsqueda, los primericos salimos, ¿vale? Eso, gracias a Dios, porque no le pagamos a Google, pero salimos los primeros y es porque la gente lo busca. No dudéis en llamar, si tenéis algún problema, si tenéis alguna pregunta, si os habéis quedado con alguna cosilla que habéis dicho, oye, pues esto que ha dicho esta muchacha a mí me suena, o yo conozco a alguien que quizás necesitaría ayuda, hacedlo, no tengáis miedo de llamar, ¿vale? Porque estamos para eso. Ese es nuestro trabajo también. ¿Qué? Claro, pero eso es un proceso. Y muchas veces no nos damos cuenta de que tenemos un problema, pero el de al lado sí, y el de al lado es el que nos puede ayudar. Por eso es importante también que los que estamos cerca aprendamos a identificar si nos pasa algo a nosotros y al que tenemos cerca. Y que aprendamos a pedir ayuda, que no pasa nada. Que el día que pidáis ayuda, os daréis cuenta de que no pasa nada, nadie va a deciros nada. Es más, os van a agradecer que hayáis dado el paso, si es que lo necesitáis, ¿vale? Y nada, pues sobre todo eso, espero poder veros otra vez, porque me ha gustado mucho y me he quedado con el tema del suicidio ahí, que no me ha dado tiempo, que una hora ya te dije que me quedaba corta. Me quedo corta. Es que mira, os voy a decir, si tenéis ¿os queréis quedar 5 minutos más? Y os juro por Dios que en 5 minutos acabo. El que se quiera ir, se pueda ir sin vergüenza alguna, no hay problema. El suicidio, en resumen, rápido, es cuando una persona se quita la vida voluntariamente, ¿vale? De forma intencionada. Vale. Las estadísticas nos dicen que la mayoría, o sea, los hombres entre 36 y 44 años, que creemos que este número está cada vez bajando hacia gente más joven, ¿vale? Que esos 36 ya no son 36, sino que son bastantes menos, son los que más cometen suicidio en nuestro país. Y la provincia de España con más alto índice de suicidios es Andalucía, ¿vale? De toda España, los andaluces somos los que más nos suicidamos. Aunque parezca mentira, según la cultura, porque dice que somos los más alegres, los más fiesteros, no es así. En España, en 2019, porque el Instituto Nacional de Estadística de los años de pandemia no ha querido sacar datos reales, ¿vale? Creo que porque sería bastante más alarmante que esta cifra, y ya lo es. Al día en España mueren 10 personas por suicidio. 10. Al día. Es muchísimo. Mueren muchísimas más personas al año por suicidio en España que por accidentes de tráfico, violencia de género, reyerta, lo que sea. Muchísimas más. ¿Por qué no se habla de eso? Es tabú, no es agradable, no interesa lo suficiente. Eso está cambiando. Por eso hoy podemos estar aquí hablando abiertamente de esto, y gracias a iniciativas como la de vuestro ayuntamiento, que cuentan con nosotros, pues eso se está haciendo más visible, ¿vale? Pero 10 personas al día, cada 2 horas y media. Cuando hablamos de suicidio, esto me lo salto, hablamos de 2 o 3 conductas. Los intentos, que son cuando la persona intenta suicidarse y no lo consigue. El suicidio consumado, cuando lo consigue. Y el parasuicidio son cuando se hacen cortes, autólisis, etcétera, que normalmente no tienen, el fin principal no es morir,
sino pues, por ejemplo, en algunos trastornos de salud mental muchas veces se cortan el cuerpo para aliviar el dolor de su mente, ¿vale? No quiere decir siempre que quieran morirse, sino que son indicios de que en algún momento puede conducir a un intento de suicidio más violento o real, pero no quiere decir en todos los casos que en ese momento la persona lo que intente es hacerse... Es muy recurrente en las pastillas en las mujeres, sobre todo. ¿Cuáles son los principales signos de alarma que tenemos que tener de cara sobre todo a los que tenemos alrededor, ¿no? Cuando conozcamos a alguien que está más flojillo, como digo yo, o lo que sea, que la persona de manera repetida nos comunique que se quiere morir de manera directa o indirecta. No tiene por qué decirnos que se quiere suicidar, pero comentarios como ojalá no me levantara mañana, ojalá me durmiera y no despertarme, es que tenía que dejar de existir, ojalá se acabara el sufrimiento y no molestaros más, cosas así que en una conversación o en una disputa se pueden decir, son señales de alarma, ¿vale? Que muchas veces al estar en un momento como de conflicto o algo así, no le damos tanta importancia, pero sí que es importante que cuando escuchemos en algunas ocasiones o reiteradas ocasiones ese tipo de comentarios, pues que digamos, uy, lo mismo hay algo aquí detrás, ¿vale? Que veáis que en algunas conversaciones la persona hable abiertamente, que en algunos casos pasa, de cómo lo haría, dónde lo haría, cuál sería la mejor forma, que veamos como que es algo como muy claro que tiene esa persona de cómo llegaría hasta ese punto, ¿no? Y que cuando le preguntemos directamente, en algunos casos, lo niegue. Pero luego veamos que vuelve a salir el tema. Y otra de las señales más alarmantes son que la persona lo haya intentado antes y sobre todo si ha sido de forma violenta. ¿De forma violenta qué quiere decir? Pues que se haya precipitado desde un piso y no haya llegado a morir por cuestiones externas, porque había un toldo, porque había un coche y no ha llegado a término, porque se haya intentado ahorcar, por ejemplo, y la cuerda se ha roto o la ha pillado alguien, que se haya tomado una caja de pastillas encerrada en el baño y ha venido un familiar y la ha tirado a la puerta abajo, ¿vale? Son cosas que han sido como intentos violentos que no han llegado a término por causas ajenas a la persona, ¿vale? No porque esa persona no quisiera hacerlo. Vale. Sí vamos a encontrar que los trastornos mentales graves tienen una alta relación con el tema del suicidio, las personas que hayan estado privadas de libertad. En la pandemia también se ha visto muy crecido este número de situaciones porque el aislamiento al final genera problemas de salud mental en muchos casos, ¿vale? Y esa falta de apoyo y de recursos hace que la persona no vea alternativas, que es lo importante, que cuando conozcamos a alguien que está así o nos sintamos así, encontremos alternativas, que las hay, siempre hay, ¿vale? Y también se correlaciona directamente con la calidad de vida. En la crisis económica última fuerte que hubo, el número de suicidios aumentó drásticamente. Con esta nueva crisis que hemos vivido por la pandemia, etcétera, etcétera, también han aumentado, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que no siempre tiene que haber un problema de salud mental detrás. Por eso los hombres también suelen ser los que más índice de suicidio tienen, porque por temas económicos, por el patriarcado, el machismo, que se habla mucho hoy en día de eso, los hombres sienten una carga mucho más fuerte de mantener a la familia y cuando los trabajos, la economía se tambalean, muchos de ellos, o algunos, no ven una salida más fácil que esa, ¿vale? Entonces sí es importante que tengamos en cuenta que todo eso también es importante. Que si, por ejemplo, algún familiar nuestro pierde el trabajo y tal, pues que estemos encima, que lo apoyemos, que lo acompañemos. Y bueno, os dejo ya. Sí. Muchas gracias por estar aquí y nada.
Ahora me acerco, ¿vale? Que no te oigo. Muchas gracias a todos. Lo tengo hasta los moños. Es que no me da tiempo, es verdad que...